días, hermanos, y bienvenidos a otro estudio bíblico más. Tenemos buenas noticias, y estas noticias son que este domingo estaremos celebrando nuestro primer servicio de adoración después de tanto tiempo. Este servicio lo tendremos a las 3 de la tarde, pero que me gustaría repasar con usted unas nuevas pautas que estaremos teniendo, unos nuevos cambios que van a estar sucediendo este domingo, y les pedimos de su cooperación y de su paciencia. La primera cosa es que al momento que usted llegue a la iglesia, estaremos tomando su temperatura, un par de preguntas, y estarán asignados a unos asientos. Les pedimos que por favor sigan estas reglas y respeten estas reglas, ya que los sugieres los estarán dirigiendo a sus bancas, y les pedimos que se mantengan por familias. Otra cosa muy importante es todas estas nuevas normas y estas reglas vienen por parte del Centro de Control para Prevención de Enfermedades y por parte de la organización Pentecostal. Como iglesia queremos hacer lo mejor para mantenernos seguros y tener un ambiente sano, y les pedimos por favor de su cooperación. Este domingo nos vemos a las 3 de la tarde, no podemos esperar para verlos y pasar un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Los apreciamos y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Hermanos, nuevamente estamos aquí para compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga. A Dios sea la honra y la gloria. Le damos gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros. Grande es su bondad y amor para con nosotros, y sobre todo, aparte de su amor, su paciencia, hermanos. Su paciencia para usted y para mí y para todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de venir una vez más a sus hogares y decirle de lo bueno, lo grande, lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea dada la honra y la gloria. Queremos decir que estamos orando por ustedes, estamos orando por la iglesia, y tenemos buenas noticias. Que este domingo que viene, en el nombre de Jesús, vamos a estar celebrando de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. En la iglesia a las 3 de la tarde, ahí vamos a estar reunidos glorificando el nombre de Jesucristo. Qué tremendo es esto, hermano. Es que Dios está en control, y le hemos dicho vez a través que Dios está en control. Él sabe exactamente lo que está haciendo, y Él sabe exactamente a dónde estamos nosotros, y está preparando su iglesia, gloria al Señor, para ese gran evento que ya pronto vendrá, el rapto de la iglesia. Hermanos, estoy feliz y contento para decirles a todos ustedes que, hermanos, Cristo ya viene pronto. Él ya viene pronto, y hay que estar preparados, hay que estar listos. Una de las cosas, hermanos, que me gustaría decir aquí a todos ustedes, especialmente a los de la iglesia La Roca, queremos decirles que al llegar a la iglesia el domingo a las 3, tratan de llegar un poquito antes de las 3 más bien, para que oramos. Voy a declarar unos momentos que todos nos ponemos de rodillas ahí en nuestra banca, y ahí clamar a Dios y decirle gracias. Gracias por la nueva oportunidad que nos ha dado para entrar a su santuario y darle gloria a Dios. Y por unos momentos vamos a solamente darle gracias a Dios por esa gran oportunidad nuevamente de estar en la casa de Dios, hermanos. Dios ama su iglesia, y Dios ama al mundo.
y no quiere que nadie se perece, más que todos vengan al conocimiento y arrepentimiento de delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir a todos ustedes que nos están escuchando, Dios les bendiga. Gracias por los tiempos que ustedes han conectado con nosotros a escuchar estas enseñanzas, estos mensajes que los hemos predicado, enseñado de la palabra del Señor. Dios, como digo, es tan bueno con nosotros. Hermanos, estamos orando por las familias y con mucha anticipación estoy esperando el domingo cuando vamos a llegar a la casa de Dios y ahí saludar a todos los hermanos y ahí entrar a la presencia de Dios y clamar a Dios y darle gracias a Dios. Hermanos, estamos bien contentos y felices. Sabemos que Dios está haciendo una obra en toda la tierra. Mira nomás, aún en este tiempo de crisis, de esta enfermedad que ha llegado a todo el mundo, allí con nosotros llegaron almas que pidieron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora dígame, que aún en la prueba y la lucha, Dios está salvando a las almas. La gente está confesando a Jesucristo, recibiendo a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, siendo bautizados en el nombre precioso de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hay mucho por qué estar contento y feliz y de celebrar el nombre de Jesucristo, sabiendo que aún en estos tiempos Dios está salvando, porque la mano de Dios rompe cadenas, tumba barreras, hermano. Dios está haciendo algo grande en la tierra. No nomás aquí, pero en todo el mundo, hermanos. Dios está obrando de una manera especial. La gente está recibiendo el Espíritu Santo con la señal de hablar con otras lenguas. Así como el Espíritu les da que hablarse. Dios está revelando su nombre, el nombre de Jesucristo, su identidad a los hombres. Dios está manifestando en diferentes partes del mundo y en las iglesias. Cuando llegamos, hermanos, vamos a llegar felices, pero nos vamos a hincarnos y darle gracias a Dios con un corazón arrepentido y un corazón humillado delante de Dios, diciéndole gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite nuevamente estar en tu santuario. Esta es una cosa grande, hermano, que Dios está haciendo en toda la tierra y con nosotros. Qué bueno y qué maravilloso es nuestro Dios. Y yo le doy toda la honra y la gloria a Él, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Amén. A Dios sea dada la gloria, la gloria, la gloria. Hermanos, queremos continuar con estas enseñanzas por el YouTube y queremos decirles que siguen conectando con nosotros, aunque estamos nosotros regresando al templo para alabar y glorificar a Dios. Hermanos, de todas maneras vamos a seguir dándoles enseñanza de la palabra de Dios. En esta tarde también tenemos algo bien especial para ustedes. No hace mucho tiempo que escuché a alguien, un predicador, decir que le llamaron y le dijeron si ya había empezado la gran tribulación, que si ya estábamos en la gran tribulación. Creo que la pregunta vino de un individual que pensaba que por esta enfermedad, porque realmente nunca hemos visto algo pasar como estamos mirando en estos tiempos, donde se cierra totalmente el país. Realmente no hemos visto donde la economía así se acabó, se cayó como en estos tiempos por un virus, por una enfermedad, hermanos, que ha llegado a todo el mundo. Esta es la primera vez que este hermano ha visto algo así. Nunca, yo creo que en la historia de los Estados Unidos o en el mundo hemos visto algo así como lo está pasando en estos tiempos, que me da a entender que esta es una señal que Dios está diciendo a su iglesia: prepárase, 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 porque ya vengo pronto. Y le está diciendo al mundo: prepárense, arrepiéntanse, búscanme para que sus almas sean salvas. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta tarde quiero presentarles esta enseñanza que se intitula ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Es una pregunta. Vamos a empezar a leer aquí la palabra del Señor. Y tengo mucha escritura y no creo que voy a poder llegar a todas
a los versículos y textos que tenemos puntados, pero vamos a darles una breve explicación con esta enseñanza. Escuchan, pongan atención de lo que estamos diciendo, porque estamos viviendo en los postreros días. Y hay gente que ya creen que ya hemos empezado de pasar por la gran tribulación, ya hemos entrado a la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13, vamos a usar estos versículos como un texto, aunque no me voy a vaciar mucho aquí en estos textos, sin embargo lo voy a usar como una introducción para la enseñanza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 a 18, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice estas palabras. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristéis como los otros que no tienen esperanza. Mira nomás. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En primer lugar, quiero decirles que los estudiantes de la Biblia, cuando hablan de la gran tribulación, la mayoría de los estudiantes de la Biblia, cuando mencionan o cuando dicen gran tribulación, están refiriendo a la 70 semana de Daniel, es decir, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Ahora por las escrituras, y no tenemos tiempo para estar escudriñando y mirando y sacando las escrituras que nos indican y nos enseñan que esas semanas, de lo cual Dios le dio al ángel y el ángel lo reveló a Daniel, esas 70 semanas no son semanas de días, mas son semanas de años. Y la última semana de las 70 semanas de Daniel, la última, las 70, será de 7 años. Como ya les dije, no son semanas de días, son semanas de años. Ahora en la historia del hombre nunca se ha cumplido esas últimas 7 años desde la venida de Cristo. O más bien, desde que Jesús estuvo en el mundo y empezó la iglesia, de allí, de Pentecostés para acá, no se ha cumplido esos últimos 7 años. Esos últimos 7 años, la última semana de Daniel, es o significa o representa o lo que es, hermanos, es la ira de Jehová que caerá sobre los hombres o los habitantes de la tierra. La gran tribulación, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, serán de 7 años. Nunca en la historia, desde el día de Pentecostés para acá, hemos visto cumplir esos últimos años que indica la Biblia y nos dice que será la ira de Jehová sobre la tierra. Eso es importante, es muy importante eso. Ahora, se tiene que cumplir. Dios detuvo
y no dejó pasar estas últimas 7 años porque en su omnisciencia, en su sabiduría, ya tenía planeado desde el principio, desde antes que formó el mundo y en todo lo que existe. Dios ya había planeado de tener una iglesia, gloria al Señor, Efesios 1:4, una iglesia que iba a alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Aunque los judíos del Antiguo Testamento no lo miraron, nunca fueron revelado esto. Sin embargo, Dios ya lo miraba antemano, que un día iba a levantar una iglesia del mundo, de los hombres, de todo tipo de hombres, que iba a glorificar y alabar su santo y bendito nombre. Gracias sea a Dios. Gloria sea a Dios. Entonces, desde Pentecostés para acá nunca se ha cumplido esas últimas 7 años que viene siendo la ira de Dios sobre el mundo, porque Dios ya tenía planeado de abrir la puerta para los gentiles, para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Gloria al Señor. Para que nosotros pudiéramos alabar a Dios, para que una iglesia fuera nacido, gloria al Señor, desde el día de Pentecostés para acá. Hoy en día sigue la iglesia de pie. Ahora la pregunta es, ¿pasará la iglesia de Jesucristo por la gran tribulación o la última semana de 7 años? Ahora vamos a mirar algo bien interesante. La mayoría de los teólogos y los estudiantes de la palabra de Dios han dicho y dicen que esos últimos 7 años que nombramos nosotros, la gran tribulación, es mencionada, gloria al Señor, en el Antiguo Testamento, y lo nombran como el día de Jehová. La gran tribulación, la última semana de las 70 semanas de Daniel, es nombrado el día de Jehová. Vamos a mirar unas escrituras, porque esto sí es muy interesante. Una vez más, el título de esta enseñanza es: pasará la iglesia por la gran tribulación, por los últimos 7 años, que viene siendo la ira de Dios sobre el mundo. Y vamos a empezar a mirar esto del día de Jehová. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 13, hermanos, y el versículo 9. Capítulo 13 y el versículo 9. Oigan lo que los profetas profetizaron tocante las 70 semanas de Daniel. Ahora yo dije, no se confunde, yo dije que los profetas no vieron la iglesia, no sabían de la iglesia. Los hermanos o los judíos no sabían de una iglesia que iban a hacer en el día de Pentecostés. Los judíos siempre han creído que todas las promesas y bendiciones son solamente para ellos, nunca sabiendo que de los gentiles Dios iba a levantar una iglesia. Gloria al Señor. Pero tocante el día de Jehová, la gran tribulación, capítulo 13 y el versículo 9, dice así el profeta: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y rayar de ella a sus pecadores. Nota que dice que la ira de Jehová va a venir, dice el profeta. También estamos en Sofonías, capítulo 1. Sofonías, en el capítulo 1 y el versículo 14. Oigan lo que dice aquí una vez más la palabra de Dios. Sofonías, capítulo 1, empezando con el versículo 14. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día. Mira nomás,
Entonces en Sofonías también estamos mirando que es la ira de Jehová que va a venir sobre la tierra, sobre este mundo. Este tiempo de ira de Dios que va a caer sobre el mundo es llamado, los cristianos, nosotros cristianos lo llamamos la gran tribulación. Ahora no se confunde, porque en tiempos pasados ha habido persecuciones, pero han sido persecuciones de los hombres. O más bien ira de los hombres. En este tiempo que va a venir es la ira de Jehová. No es una guerra entre solamente los hombres, aunque va a haber guerras en este tiempo, pero es la ira de Dios que va a caer sobre el mundo durante esos 7 años. Entonces ya hemos visto 2 textos y muchos más versículos donde habla de la ira de Jehová, la ira de Dios que va a venir sobre el mundo y sobre toda la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Quiero ahora, hermanos, recordarles que estos 7 años de gran ira, cuando llega sobre la tierra, los hombres de la tierra van a saber, van a reconocer que es la ira de Dios que ha caído sobre el mundo. Lo vamos a probar. Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, empezando con el versículo 15. Si tienen su Biblia, en el capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 15 y adelante, oiga lo que dice. Los hombres de la tierra, los ricos, los políticos, los pobres, van a saber cuando la ira desciende, van a sentir, van a conocer, algo ha pasado y la ira de Dios ha caído y lo van a reconocer. Versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis. Versículo 15, perdón. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces los hombres de la tierra, los ricos y los pobres, los políticos y todos van a saber que es la ira de Dios que ya empezó a caer sobre los hombres, que ya está sobre los hombres. Y lo van a sentir, lo van a reconocer, hermanos. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Una vez más, la pregunta es: ¿pasará la iglesia por este gran tiempo de ira, la gran tribulación, el día de Jehová, el día de Dios, la ira de Dios? ¿Pasará nosotros, la iglesia verdadera, por ese tiempo de tribulación? Quiero en estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentarles 7 razones por qué creo yo que la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación, por esos 7 años. Una vez más, en esta enseñanza voy a probarles, les voy a dar razones por qué creo yo que la palabra de Dios me enseña que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación.
no pasará por ese tiempo de ira de Dios. No pasará por las 70 semanas de Daniel. Número 1. Y esto es algo bien tremendo, hermanos. Por favor, pongan mucho atención. Cuando caerá la ira de Dios, los hombres de la tierra lo van a reconocer. Y ya leímos en el capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 17, los hombres reconocieron, la ira de Dios está sobre nosotros. Ha llegado sobre nosotros. Es lo que están diciendo. Pero ¿qué dice Pablo tocante la ira de Dios? Vamos a Tesalonicenses rápidamente. Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 9. Capítulo 5 y el versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Así dice Pablo a la iglesia. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No, mira nomás. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos somos llamados para pasar por ese tiempo de ira que va a caer sobre el mundo. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Está hablando a la iglesia, porque sabía que los hermanos aquí de Tesalónica pensaban, hermanos, por la gran persecución de ese tiempo, que estaban pasando por la tribulación. Entonces Pablo les escribe, les dice, esto lo que están pasando no es, porque la iglesia no va a pasar por ese tiempo de ira de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso es más, gloria al Señor, es razón para alabar a Dios y darle toda la honra y la gloria. Amén, amén. Vamos a mirar otra escritura. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Capítulo 21. Y el versículo 34 y 36. Estamos hablando de la primera razón. La primera razón por qué no creemos, o este hermano no cree, este pastor no cree, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por esos 7 años, donde caerá la ira de Dios. Es porque Jesucristo dijo, Jesucristo, capítulo 21, versículo 34, dice Jesús a los que estaban escuchando, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día de la ira de Dios. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36, ponga mucha atención. Dice Jesús, velar, pues, en todo tiempo, orando, que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de entrar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Velar pues en todo tiempo orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, si nosotros nos conectamos a Jesús, si creemos en Jesús, si servimos a Jesús, si estamos orando y tenemos esa relación con Jesús, gloria al Señor, vamos a escapar todo lo que va a venir sobre el mundo. A Dios sea dada la honra y la gloria. Yo quiero animar al hermano y animar a la hermana y animar a mis amigos que me están escuchando. Acércanse a Dios, glorifica al Señor, conéctase a Jesucristo, dale gloria y honra al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Punto número 2. Son 7. 7 puntos que tenemos. 7 razones porque creo yo que la palabra de Dios me enseña
que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Punto número 2. La gran tribulación o las 70 semanas de Daniel es con el fin de volver al judío para atrás a Dios. Con ese fin y propósito llegará la ira de Dios. Porque en tiempos de opresión, en tiempos de persecución, en tiempos de guerra, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios oía y salvaba a su pueblo. Ahorita el pueblo de Dios, Israel, está lejos de Dios. No hay templo, no hay sacrificios, no hay holocaustos, no están sirviendo a Dios, están fuera de la voluntad de Dios. Dios los va a traer la atención a ellos por dejar su ira caer sobre la tierra. Es cuando el pueblo va a ver que todo está pasando en el mundo y va a empezar a clamar a Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, no tengo tiempo para leerlo. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. También en Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Allí dice, hermanos, que cuando el pueblo se humille, se arrepiente, hablando del pueblo de Israel, entonces Dios los va a salvar. Gloria a Dios. Punto número 3. La razón porque no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es porque después del capítulo 4 ya no se menciona iglesia en el libro de Apocalipsis. Después del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona la palabra eclesía, que quiere decir los llamados. La iglesia ya no está en el libro de Apocalipsis terminando el capítulo 4, no hasta el último. Entonces miramos ya la iglesia regresando con nuestro Señor Jesucristo para juzgar al mundo. Pero después del capítulo 4 ya no se ve la iglesia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido levantada, gloria al Señor, y está celebrando en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre a Dios. Punto número 3. Otra razón, porque creo yo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel, esos 7 años de ira. Número 3, porque ya en ese tiempo de los 7 años de gran tribulación, Dios levantará otro movimiento que van a anunciar y predicar. Y ese número de ese movimiento lo encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Son 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Dios va a escoger gente de esos tribus, de hombres que van a levantar y empezar a anunciar y predicar. Y por esa razón ya la iglesia no necesita estar en el mundo, porque Dios levanta otro movimiento, gloria al Señor, que van a estar predicando en ese tiempo. Ya el trabajo de la iglesia se ha acabado, Cristo lo llevó, y se levanta otro movimiento para predicar a la gente arrepentimiento. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya, Cristo Jesús. Punto número 4. Número 4. La razón porque creo yo que la iglesia no pasará por la gran tribulación es porque ese tiempo es la ira de Dios. Y la iglesia es la esposa del Cordero. Cristo Jesús no va a permitir que su iglesia, su esposa, pasa por su propia ira que va a caer sobre la tierra. Esa ira del Cordero va a caer sobre la tierra. ¿Cómo va a dejar Jesús que su esposa pasa por la ira que Él va a derramar sobre la tierra? Imposible, es imposible. Gloria sea el nombre del Señor. Punto número 5. La razón por qué no creo que la iglesia pasará por la gran tribulación es por el silencio que hay en las epístolas. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es esto?
el silencio de las epístolas. Sí, porque en ninguna epístola, en ninguna carta que escriben los apóstoles a la iglesia, en ninguna carta, en ninguna epístola, leemos donde los apóstoles nos dicen cómo debemos nosotros responder a un anticristo. Y durante los 7 años de gran tribulación se levantará un anticristo, el anticristo. Y los apóstoles nunca nos prepararon a nosotros cómo debemos responder al anticristo. Que me da a entender que la razón es porque la iglesia no va a estar durante ese tiempo del anticristo y los 7 años de gran tribulación. Amén. Número 6. La razón por qué no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es porque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, usa como un ejemplo Lot, que vivió en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ustedes que saben la historia, que el pecado de Sodoma y Gomorra era tan feo, tan terrible, que Dios decidió juzgar a esas ciudades y derramar su ira sobre esas ciudades y los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y el apóstol Pedro dice, pero este hombre, este justo hombre Lot, Dios le dijo a sus ángeles, y los ángeles descendieron donde estaba Lot, y le dijo a Lot, salten de aquí de la ciudad, porque la ira de Dios va a caer sobre estas 2 ciudades. Lot representa la iglesia que sale antes, gloria al Señor, que cae la ira de Dios sobre el mundo. Dios está llamando en estos tiempos. Dios te está llamando a usted. Prepárase, arrepiéntase, acércase a Dios, humíllase delante de Dios. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, reciba al Señor Jesús, porque la ira de Dios está para caer sobre el mundo. Lot representa a la iglesia. Lot no lo pensó. Lot no dijo, bueno, me da otra semana, tengo que arreglar unos asuntos, a ver si más allá, un poquito más. No. Luego, cuando los ángeles le dijeron a Lot, salte de aquí tú y tu familia, porque la ira de Dios va a caer sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. No lo pensó 2 veces. Y yo quiero decirle a usted, no lo piensa 2 veces. Luego, usted tiene que responder, tiene que creer, tiene que acercarse a Dios. Usted, hermano, que estás caminando poco tibio, acércase a Dios, enciéndate con el Espíritu Santo. Usted, hermana, que estás pensativo y mirando que el mundo y caminando aquí y acá y estás mediocre en tu caminar con Cristo, hermana, acércate a Dios. Deja que el Señor te bautiza de nuevo con el Espíritu Santo, que te llena tu copa, gloria al Señor, del amor de Dios. Pide un nuevo deseo para servir a Dios y glorificar su santo y bendito nombre, porque el tiempo está acercando, Esto, lo que estamos mirando en toda la tierra, es una señal para nosotros, la iglesia, para los que escuchan palabra de Dios, que Él ya viene. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar arrepentidos y humillados. Por eso le dije, cuando regresamos y volvemos a la iglesia el domingo, lo primero que voy a decir a los hermanos, vamos a darle gracias en arrepentimiento delante de Dios, con un corazón arrepentido y en humildad, y decirle, Señor, gracias por una nueva oportunidad, porque todavía nos da un poquito de tiempo, gloria al Señor, para proclamar la victoria, exaltar tu santo y bendito nombre y alcanzar al prójimo en el nombre de Jesucristo. Dios está hablando, Dios sigue hablando. Dice la Biblia que Dios llama 1 vez, 2, 3 veces, mas el hombre no responde. Que usted no sea uno de esos hombres. Responde, mi hermano, responde, mi amigo, responde, mi hermana. Véngase, joven, a los pies de Jesucristo. Dile que el Señor que te llena con su amor. Ya por último, la última razón, porque pienso yo y lo creo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Esa última semana de 7 años, donde caerá la ira de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis,
que el anticristo le ha dado el diablo poder para gobernar la tierra y vencer, oiga bien, y vencer a todo el mundo. Ahora póngase a pensar, si la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesús, está y tiene que pasar por la gran tribulación, es decir, que va a tener que también sujetarse y someterse al poder y autoridad del anticristo, de lo cual es una imposibilidad. Porque el único de lo cual nosotros somos obedientes es a nuestro Dios. Gloria a Dios. El único de lo cual nosotros tenemos que contarnos y somos responsables es delante de nuestro Dios. El único de lo cual debemos adorar y alabar es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. A su nombre gloria. Pero en ese tiempo, la Biblia dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que todo el mundo está bajo los pies del anticristo y él vence a todos, a todos. Todos tienen que llegar delante de él. Y si la iglesia tiene que pasar, es decir, que también la iglesia va a tener que someterse al anticristo, de lo cual es una imposibilidad. Oh, hermano, amigo que me está escuchando, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de acercar a Dios. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, busca una iglesia apostólica pentecostal, o si vives aquí en Stockton, véngase, gloria al Señor, aquí a La Roca, aquí lo estamos esperando, lo recibimos con manos abiertas, porque así nos manda Cristo. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere renovar, Cristo te ama, Cristo te está llamando. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Está tocando la puerta de tu corazón. Le hemos dado 7 razones porque no creo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasará por la gran tribulación. Quiero decir a todos ustedes que lo amamos, y espero que cuando ya vengan a la iglesia, vengan con ese hambre y deseo de servir a Dios. Y si usted congrega en otro lado, vaya ahí a su iglesia cuando se abre la puerta y congrégase, dedícase a Dios y alabe el nombre de Jesucristo. Sométese a su pastor y dile: pastor, aquí estoy para servirte. Lo que tú digas, pastor, aquí voy a servir. Yo lo hago. Aquí estamos para servir a Dios y servir al varón de Dios y ser partícipe de las bendiciones del Señor. Ahí donde están, quiero orar por ustedes. Dios te ama. Dios te ama. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres grande, maravilloso y precioso, Señor, y nos ha permitido estos momentos de estar con tu pueblo, Señor. Señor, abre, Señor, y ponga un deseo fuerte en cada uno que escucha mis palabras, Señor, y la palabra de Dios, para que dedican de nuevo al servicio tuyo, Señor, para servirte y buscar tu presencia, Señor. El tiempo está cerca, el tiempo y la hora y el momento está ya a la puerta. Señor, bendice, toca, sana, Señor, levanta, renueva, salva, rescata, Señor, al perdido. Renueva al hermano, a tu hijo, a tu hija que se ha dejado del camino de Dios. Señor, salva a aquel varón que está perdido, a aquella mujer que todavía no te conoce. El tiempo está cerca. Cristo ya viene. Dios te ama. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Para todos los hermanos de La Roca y amigos hermanos, ahí lo esperamos a las 3 de la tarde en la iglesia. Que vayan con Dios, hermanos, y lo esperamos. Siguen orando, siguen buscando la presencia de Dios. Amén.